Vamos a dar lectura a esta parte de la Escritura, Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, y vamos a hacerlo en concierto todos juntos. Y meditemos mientras lo hacemos en lo que Dios quiere decirnos hoy, en el mensaje a través de su palabra. Dice el Señor así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, gracias te damos en esta hora por la oportunidad maravillosa que nos das de reflexionar en tu palabra. Queremos pedirte, buen Dios, que te manifiestes en nuestras vidas, que seas con nosotros en este instante, que quites distracciones, estorbos de nuestros corazones que pretendan alejarnos de lo que tú quieres decirnos en este día. Queremos rogarte que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y que podamos retenerla en todo momento y ponerla en práctica cuando tú así lo determines. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, y les pido, como siempre, no cierren sus Biblias. Manténganlo abierto, por favor, allí en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, que es la base del mensaje en este día. Cuando se nos asignó y se nos dio el tema, lo primero que pensé, y de qué voy a hablar tocante a la familia, con el título que hoy tenemos entre nuestras manos: pastoreando para formar, ¿qué dice, hermanos? Discípulos de Cristo. Y encima, para complementar el escenario, acabamos de leer Marcos. No sé por qué traigo Mateo hoy en la cabeza. Algo el Señor me quiere decir a través de Mateo. Quienes estuvieron en la Escuela de Formación Cristiana lo nombré como 5 veces y nunca lo leímos, pero algo habrá ahí con Mateo próximamente. Marcos 3, versículos 13 al 19, una selección natural en torno al llamado que el Señor hizo a 12 personajes, a 12 discípulos. Y con esto en mente, si nosotros, hermanos y hermanas, y quiero que lo piensen ustedes, si nosotros pudiéramos evaluar nuestro papel como padres, como padre o madre, como abuelo, como tío, como mentores y maestros de nuestros hijos, ¿cuál sería el resultado, hermanos? Y hablo de ir más allá de hacerlo bien o hacerlo mal, de ser buenos o malos. ¿Cuál sería el papel que nosotros, el resultado que obtendríamos si fuese Dios el que nos estuviese evaluando? Si pudiéramos también, por supuesto, medir de algún modo el impacto de nuestro liderazgo en ellos, ¿qué resultado obtendríamos? ¿Qué esperaríamos encontrar nosotros?
Preguntas que sin lugar a dudas tienen que estar muy presentes en nuestra mente hoy más que nunca. Porque la respuesta a ello, déjenme decirles, hermanos y hermanas, ojalá y se tratase de una simple estadística. Ojalá y se tratase de tener un porcentaje de padres responsables que estuviera cercano al 80, al 90%. Ojalá se tratase de encontrar un solo 20% en el peor de los casos de padres que no han sido responsables, pero es mucho más que eso. Porque a diferencia de una encuesta, porque a diferencia de un simple examen, con el debido respeto para los maestros que aplican exámenes, por supuesto, y a los alumnos que los presentan, la vida espiritual es más que un resultado. Estamos hablando de hijos e hijas que pueden constituirse en fieles discípulos del Señor o en simples y meros congregantes. Y eso marca una diferencia. Debo como anécdota confesarles que durante mucho tiempo responsabilicé a la iglesia de la educación espiritual de mis hijos, siendo yo pastor y trabajando en una iglesia totalmente distinta a donde ellos se congregaban en ese entonces. Y debo confesar que hasta que encontré estas lecturas a lo largo de esta semana y escuchar a cada uno de ustedes, entendí la responsabilidad como padre sobre cada uno de ellos y que superaba en mucho la que pudiéramos descargar en una iglesia, en un pastor o en un maestro de escuela de formación cristiana. Podemos estar, hermanos y hermanas, convencidos de que la mayoría de ocasiones, sin lugar a dudas, debo confesarlo también, nos hemos esforzado mucho en dar lo mejor a nuestros hijos, en que tengan las mejores condiciones, en que tengan las mejores oportunidades académicas, sociales, económicas, alimenticias, de vivienda, sociales, que pudiéramos imaginar. Tal vez la mayoría que nosotros incluso en nuestra infancia, por una u otra razón, no pudimos tener. Pero ¿y si preguntáramos, ¿y qué pasó con la fe? ¿Qué tanto nos hemos esmerado en verdad porque nuestra familia pueda ser como el nombre que le hemos puesto tradicionalmente, una familia cristiana en toda la extensión de la palabra? ¿Cuántos de nosotros como padres, hermanos, nos hemos conformado con que nuestros hijos y nuestros familiares simplemente asistan a una iglesia? ¿Cuántos no les hemos dicho, no importa dónde vayas, con que vayas es suficiente? Con que vayas a un culto es suficiente, no importa, pero que estés ahí. Sin medir el impacto de lo que esto ha representado en nuestros hijos y en nuestra descendencia, particularmente en cuestiones de fe. Nuestro Señor Jesucristo, al llamar a quienes su Padre le había encomendado, hizo algo más que buscar simplemente seguidores. Seguidores tenía y muchos. Por lo menos la Escritura nos relata en un pasaje cerca de 5,000 varones. Las estadísticas bíblicas no incluían a mujeres y niños. Y en otro caso tuvo 3,000. Y les aseguro que en el momento de la crucifixión fueron más de 10,000 personas, contando hombres y mujeres que estuvieron presentes, atestiguando lo que él había vivido. Seguidores a favor y en contra. Tuvo muchos. ¿Cuántas veces hemos caído incluso en la tentación que una iglesia, entre más asistentes tenga, es más exitosa? Jesús buscó que en todas y cada una de las lecciones de vida sus discípulos aprendieran precisamente a hacer eso, discípulos
de Él. Personas que no solamente sigan, sino personas que trabajen, personas que conozcan, personas que tengan temor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, como hemos dicho a lo largo de esta semana, muchas cosas que mejorar y corregir en nuestros hijos. Pero ¿saben qué? La mayor parte de ello va a requerir tiempo, va a requerir dedicación, va a requerir compromiso de parte nuestra. ¿De qué manera? No simplemente estando ahí, sino asegurándonos de que nuestros hijos puedan mantener una verdadera relación con el Padre. De que nuestra casa en verdad sea como aquel himno que acabamos de entonar justo antes de entrar a esta etapa de darnos un bello hogar. ¿Cuántos no lo cantamos emocionados? ¿Cuántos no se nos pone en algún momento la piel chinita de lo emocionante, de lo hermoso que se escucha decir que el padre es fuerte y que es fiel, que la madre es constante y devota a la familia, que los hijos somos fieles y obedientes? Pero, como dirían, ¿cuánto de eso no solamente pasa en las películas cristianas? Pero en la vida real es algo más que simplemente creer que por congregarnos, creer que por leer ocasionalmente la Biblia, creer que por sabernos la lista o los himnos que cantamos o las alabanzas que se cantan en las iglesias, ya nos constituyen un discípulo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que en nuestro caso no se trata de moldear simplemente el barro, como en lo que hemos mencionado en una de las enseñanzas de nuestro Dios, sino que simple y sencillamente y delicadamente estamos moldeando vidas? Y ¿saben qué, hermanos? Lo más delicado de todo este asunto es que tenemos una sola oportunidad. A diferencia de una persona que moldea el barro, si no le gusta lo deshace, le echa agua, lo bate de nuevo y le vuelve a dar forma, nosotros como padres no tenemos esas oportunidades, tenemos una sola. Tenemos una sola oportunidad de marcar en nuestros hijos una fe que sea indestructible, una fe que sea inquebrantable, una fe que sea prueba de fuego, una fe que pueda sustentarlo y enfrentarlo todo. Es curioso, porque en la mayoría de los casos hemos olvidado que nuestra tarea principal como padres es pastorear a nuestros hijos y acercarlos a Jesucristo. Creo que ninguno de nosotros debiera darse por satisfecho con el hecho de asistir, en el mejor de los casos, constantemente a una iglesia. Eso no debería llenarnos de orgullo simplemente. Tampoco debería ser que nuestros hijos se encuentren presentes en algunas actividades, sino por el contrario. Proverbios 22:6 lo conocemos todos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice, hermanos? No se apartará de él. El peso de estas palabras es gigante en nuestras vidas, porque implica que vamos a enseñar a nuestros hijos a ser maduros, que vamos a enseñar a nuestros hijos a enfrentar los problemas, que vamos a enseñar a nuestros hijos a asumir la responsabilidad de sus propios actos, que vamos a enseñar a nuestros hijos a ser comprometidos con el Señor, a servirle con gozo, a servirle con alegría y determinación entre su pueblo. Eso es instruir a un niño. No es llevarlo los domingos a la iglesia. No es que simplemente, y no demerito la labor, se puedan aprender un texto ocasionalmente a la semana. Sino que por el contrario, puedan ver en casa no a una familia perfecta, ni a unos padres perfectos,
pero sí a una familia que trata de centrar su fe en Cristo y que trata de fomentar ese amor, esa fidelidad, esa lealtad a Dios por encima de todo. Porque si nos aseguramos de instruir a nuestros hijos en el camino correcto, dice, y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. ¿Pero qué creen? Nuestra iglesia, desconozco otras, no he investigado sus estadísticas, pero nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana, tristemente no tiene las mejores estadísticas. Porque hay una deserción enorme de adolescentes y de jóvenes. ¿Y saben a quién hemos culpado? A la iglesia. Los maltratan, les hacen el feo, la maestra los regañó más de lo que debía, no los consideran, no los entienden y terminan alejándose de la iglesia. El problema no es que salgan de una iglesia. El problema es que en algún punto y en algún momento, al llegar a cierta edad, lo que menos van a querer saber es del evangelio, lo que menos van a querer saber es de una prédica, lo que menos van a querer saber es ser parte de una iglesia. Ya no tiene sentido ahora formar parte o ser miembro en plena comunión de una iglesia. ¿Para qué si son así? ¿Para qué si son de este modo? ¿Qué alimento damos a nuestros hijos? No hablo de engañar, no hablo de ocultarles a nuestros hijos lo que sucede. Pero hagamos un ejercicio mental muy rápido. ¿De qué les hablamos cuando salimos de la iglesia? ¿De qué hablamos entre semana en la iglesia? ¿Qué es lo que les transmitimos? Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras palabras en sus vidas. Porque si yo estoy enojado con otro hermano, de pronto mi hijo, mi hija también ya está enojado y odia al hermano que maltrató a mi papá o le dijo algo feo. Hasta que se llegan a cansar. Hasta que un día deciden no abrir nunca más una Biblia. Los pastores principales de nuestros hijos somos nosotros. Sin lugar a dudas que como padres tenemos que trabajar en el hecho de generar en ellos una identidad en Cristo. No debería preocuparnos que se sientan cómodos en una iglesia. Debería preocuparnos que en todo momento sean capaces de defender sus principios de fe sin importar las consecuencias que tengan. Que sean capaces y tengan la libertad de hablar, de opinar, pero con la palabra de Dios de por medio. El Salmo 119, versículos 9 y 10 plantean lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esta oración de este autor en el libro de los Salmos, un salmo larguísimo, pero que tiene muchas implicaciones teológicas y demás, y podemos atribuir muchas cosas, pero estoy convencido que este salmo es escrito por un padre, por una madre preocupada por la vida espiritual de sus hijos. ¿De qué manera podemos asegurarnos que nuestros hijos sean responsables? ¿De qué manera podemos asegurarnos que puedan tener una fe a prueba de todo? Bueno, con instruirles en su palabra, y la palabra de Dios no la aprendemos los domingos, y menos si asistimos una vez cada que se nos ocurre. La palabra de Dios, como dice en su escritura, tiene que ser escudriñada en todo tiempo y en todo momento. Lo que Jesús hizo con sus discípulos antes de mandarlos fue enseñarles, fue mostrarles, fue hablarles del Padre, darles lecciones constantes de lo que el Señor instruía. Él siempre les dijo: ustedes escucharon que les habían dicho esto, pero yo les digo lo otro.
Siempre Jesús dirigió a sus seguidores a buscar y servir al Padre. Nuestra ocupación entonces, hermanos, debe ser que cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, sea un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Qué características tiene un discípulo? Un discípulo obedece y ama a su maestro. ¿Estamos seguros de que nuestros hijos de verdad aman a Cristo? Chicos, ¿de verdad están seguros que ustedes aman a Dios? Y hablo más de la respuesta que querramos escuchar. Podemos preguntarles a ustedes y podrán decirnos, sí, lo amamos. Y seguramente podemos decir, por supuesto que mis hijos sí aman al Señor. Pero ¿qué implica amar al Señor? Poner a su disposición su tiempo. No avergonzarnos de todo lo que implique la fe en nuestras vidas. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9 menciona: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como padres, buscamos que nuestros hijos todo el tiempo y constantemente estén buscando al Señor? ¿Cuántos de nosotros les insistimos todo el tiempo, todo el momento, de que no se olviden de orar, no se olviden de leer la Biblia, no se olviden de buscar a Dios? ¿Cuántos de nosotros les hemos hecho recomendaciones a nuestros hijos sobre música de temática cristiana? ¿Cuántos les hemos dicho que es importante escuchar otro tipo de música? No porque la otra sea mala, no tengo nada en contra de esa música. Siempre he dicho, la música es música, no es música cristiana o música del mundo, es música. Lo que marca la diferencia es su contenido. Lo que marca la diferencia es lo que escuchan. En casa hay una regla y lo saben. Yo siempre estoy, ya escuchaste esto, les estoy mandando videos, les estoy mandando, y en un momento que llegan se me quedan viendo y me dicen, oye, ¿no tienes otra cosa que hacer? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tomamos en serio esa tarea de estar atrás de ellos, recordándoles y mostrándoles que es importante seguir al Señor? Hace mucho no escuchábamos nosotros, justo hace 8 días, si no me equivoco, que de parte de medios se nos hizo una invitación de decirles a nuestros chicos de medios particularmente, que compartieran en sus redes sociales todo lo que publica la iglesia. ¿Cuántos les decimos lo mismo a nuestros hijos? Es más, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Y dirán, ¿eso de qué sirve? Eso no prueba que eres cristiano. Déjame y te digo, en el mundo en el que vivimos es fundamental. Porque cuando tú y yo crecimos, las redes sociales ni siquiera existían. La única red social eran los papelitos que nos aventábamos de lado a lado en las bancas en las escuelas, o los famosos chismógrafos que nos servían para enterarnos de todo lo que los demás pensaban de nosotros. ¿Qué implica que hoy postees en Facebook que eres cristiano un versículo de la Biblia? ¿Qué implica que puedas compartirle a un amigo, a una amiga, una alabanza que pueda ayudarle sobre algún tema específico que viven ellos? ¿Qué implica que incluso puedas compartir algún chiste cristiano? Porque también los hay. Implica que no te avergüences del evangelio.
Y esa es la tarea de nosotros como padres. Más allá de ser padres que no incomoden a los hijos, debemos ser padres que estén preocupados más por su eternidad que por otras cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que incluso nuestros hijos falten a la escuela porque tienen tareas? Y perdón, chicos, porque sé que ese es un tema complejo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos permitido faltar a la iglesia por el trabajo? Por un pendiente, por otra actividad. Y decimos, no pasa nada. Si hemos hablado de que instruir a nuestros hijos es hablarles del evangelio, la mejor forma de hacerlo es con nuestro propio testimonio, con nuestro propio comportamiento, no el de la iglesia, el nuestro. Deuteronomio 6 habló en todo momento de que la mejor forma de hacerlo es hablarles a nuestros hijos noche y día, mañana y tarde, entrada y salida, de lo que Dios dice, de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos reunimos y platicamos sobre lo que Dios nos dijo a lo largo de la semana? ¿Cuánto nos reunimos el domingo por la tarde y reflexionamos en lo que al pastor se le ocurrió decir en el culto? Un discípulo, por naturaleza propia, hará también discípulos. Nuestros hijos deben ser desafiados constantemente a compartir su fe, porque no hay otra forma hoy en día de demostrar que eres cristiano si no lo haces. No por agradarle a alguien, no por demostrarle a alguien, sino porque el Señor nos manda a hacer luz en esta tierra. No hay vidas a medias. Probablemente debimos tomar las precauciones necesarias desde que estaban pequeños. Pero si no lo hicimos, ¿qué pasa? El Señor nos dice que debemos instar a tiempo y fuera de tiempo. No debemos cesar de hacer nuestro trabajo, de buscar acercarnos al Señor. Vean lo que dice Mateo. Ya estaba aquí Mateo, ya encontré a Mateo por alguna razón. Yo sabía, Mateo algo tenía que ver, hoy lo traje desde que me levanté. Perdón, no Mateo, tú no, pero el otro Mateo, el que está en la Biblia. Vean lo que dice Mateo 11, versículos 16 al 19. Es más, búsquenlo todos, por favor. No hago esto generalmente, pero búsquenlo todos para que entiendan por qué me obsesioné con Mateo esta semana. Mateo 11, versículo 16 al 19. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie una vez que la tengan, por favor, hermanos. Y ya con esto nos vamos dirigiendo al final del mensaje. Mateo 11, versículos 16 al 19 dice: Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pueden tomar sus lugares. No hay forma de cambiar términos. No hay forma de cambiar lo que el Evangelio dice. Para ser discípulo de Jesús hay que seguirle. Hay que negarse a sí mismo y hay que cargar nuestra cruz. Cuando Jesús llamó a los 12, incluyendo Judas Iscariote,
La acción inmediata de ellos fue seguirle. Y ninguno le preguntó qué garantías tendría. Cuando Jesús les anunció su muerte, seguramente más de uno entró en shock y empezó a decir, ¿y ahora qué haremos? ¿De qué nos ocuparemos? Y sin embargo, siguieron trabajando. Esto que describe el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, de les tocamos la flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, es casi siempre la declaración abierta de Jesús de decir, hemos hecho de todo y ustedes simplemente no reaccionan. Hoy las iglesias estamos más preocupadas por ver cómo entretenemos, cómo atraemos, que en decir lo que el Evangelio tiene que decir. La mejor forma, hermanos, de que nuestros hijos se sientan seguros y cómodos en una iglesia, tengan la edad que tengan, es hablándoles con la verdad, es siendo claros y transparentes. La mejor forma de demostrarles, jóvenes, que están en lo correcto, es hablándoles de lo que el Señor tiene para su corazón. No podemos cambiar las reglas, tienen que ser diferentes. Tienen que ser chicos y chicas que hoy marquen la diferencia allá afuera. Que en su escuela se distingan no por ser los más populares o los más divertidos o los más osados. Muchos de ellos lo serán y no llegarán al cielo. Hoy se trata de que se distingan por la fe que hay en ustedes, porque puedan honrar al Dios en el que creen con sus acciones, en su vida, con sus amigos, con sus compañeros. Y esto no tendría que ser ningún problema para seleccionar a las amistades que conforme al Evangelio nos convienen. Seguir a Cristo tiene un alto precio. Seguir a Cristo no es para cualquiera. Pero ustedes fueron elegidos. Ustedes fueron llamados por Dios. Y nuestra tarea como padres, nuestra tarea como iglesia, mi tarea como pastor de la iglesia es asegurarme de que ustedes conozcan la verdad. No es mi papel convencerlos, quisiera convencer a mis propios hijos. Pero no es así. Ser hijo de Dios es hacer la voluntad que Él marca. Ser hijo de Dios es sobreponerte a las injusticias. Ser hijo de Dios es creer que el Padre tiene la solución aunque tú no tengas la respuesta a la mano. Ser hijo de Dios y su discípulo es amar y perdonar como Cristo lo hizo, no como nosotros lo creemos. Porque un hijo de Dios no se congrega simplemente, no pasa lista. Un hijo de Dios vive el Evangelio todos los días y se asegura de que quienes lo conozcan, entiendan que son y somos hijos de Dios. Y eso debe marcar una diferencia. Oremos. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos en esta hora por el gran amor que tú nos tienes. Gracias por la oportunidad, Padre, de reflexionar en tu palabra. Queremos pedirte en esta hora que bendigas nuestros corazones, que fortalezcas nuestra vida, nuestra relación contigo. No permitas que seamos padres irresponsables, Señor. No permitas que nuestros hijos se alejen de tu camino. No permitas que demos un mal testimonio a ellos. Que les hablemos de lo que vale la pena hacer en la iglesia por servirte a ti. De que vale la pena cada vivencia, de que vale la pena cada pérdida por seguirte a ti. Nuestra oración como padres es que nunca se aparten de tu camino
Y que una vez que crezcan y tomen rumbos distintos conforme a tus planes, ellos nunca se olviden de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.